nombre es Aurelio Coronado y soy maestro en ciencias forenses. Trabajo en el tema de psicología forense, pero también he trabajado ya bastante en el tema de perfilación criminal, ya que colaboro, digamos, en un grupo de expertos independientes forenses que trabajamos de manera transdisciplinar, realizando diferentes tipos de evaluaciones, la cual incluye la perfilación criminal. Agradezco mucho a los que se van conectando, a Ceci, a Lina, Daniela Domínguez, Mari Torres, muchas gracias por estarse conectando vía YouTube. Les agradecería que compartieran el link para que más personas se pudieran ir conectando. Y bueno, la idea de estar con ustedes el día de hoy es precisamente platicarles de manera general acerca del tema de la perfilación criminal, hablando sobre los mitos, muchos de los malentendidos que hay alrededor de la perfilación criminal. El criminal profiling es un término bastante utilizado, bastante deseado en la forma en la que se tiene que hacer o que se pretenden hacer las cosas. Entonces, yo quisiera darles en estos minutos una mirada general a la perfilación criminal, que como les decía, es una forma de referirse muchas de las veces a diferentes actividades que no tienen mucho que ver entre sí, lo único que tienen en común. Buenas noches a Minerva por estar acá, por Antonio Bernal. A veces lo único que tienen en común es el nombre, pero en realidad significan cosas muy, muy diferentes. Y ahora, pues, digamos, el principal objetivo de la clase del día de hoy es poder distinguir entre la la perfilación psicológica y la perfilación criminal. El tema, digamos, yo creo que debemos abordar siempre que se habla de perfilación criminal, es el asunto de las series de televisión. El término perfilador criminal se volvió muy importante a raíz del boom que hubo de los asesinos en serie en los años 70, y le llamo boom porque fue un boom mediático, de una forma en la que se aborda el fenómeno de lo que se llamaba la criminalidad serial. Como ustedes saben, en el FBI se fundó una unidad especializada en esto, que ha sido retratada de muchas formas en la ficción como una unidad élite, ¿no?, de superpolicías entrenados en diferentes cosas, y muchos de ellos se presentan como psicólogos o criminólogos. La realidad es que estas unidades están hechas de policías, son policías quienes están participando ahí, pero que adoptan un lenguaje psicológico y adoptan un lenguaje científico para poder hacer inferencias, lo cual no está mal. O sea, es un acercamiento interesante que quienes hacen investigación criminal, porque eso es importante, una cosa es la investigación criminal y otra cosa es la investigación forense. La investigación criminal es aquella que llevan a cabo policías, pues, ministerios públicos, policías ministeriales, y la investigación forense es aquella que llevan a cabo, pues, las y los científicos, aquellos que buscan esclarecer los hechos a partir de la utilización del método científico, la aplicación de protocolos y la interpretación de la evidencia para dar una opinión en juicio. Lo otro es para obtener datos, para esclarecer los hechos desde el punto de vista judicial. Parecieran lo mismo, pero no lo es. Evidentemente, en la investigación criminal hay una lógica, hay un procedimiento, pero no podríamos considerarlo científico. Tampoco es que pretenda hacerlo, porque lo que pretenden es recoger información, no necesariamente hacer interpretaciones. Las interpretaciones ya se harían posteriormente en el juzgado como parte del proceso de juicio. Pero bueno, piénsenlo de esta forma. Los del FBI lo que hacen es investigación criminal. Claro que tienen laboratorios forenses y participan y tienen sus propias, digamos, instalaciones o servicios periciales, como se les suele llamar acá en México, pero también comprender que este lenguaje de perfilación, que es un término que se parece muchísimo a la perfilación de personalidad, que se parece mucho al análisis de personalidad, pues tiene este atractivo precisamente porque le permite a un policía con algunos estudios en psicología, como fue el caso de los agentes del FBI, presentarse como testigo experto en cosas relacionadas con el cerebro, la mente y la personalidad, lo cual pues resulta problemático por varias razones. Una de ellas, pues es que es esta idea de que los asesinos, o sea, que una forma de atrapar a un asesino no es investigando, sino metiéndose en su cabeza. Luego he oído gente que hace perfilación criminal o que dice que hace perfilación criminal burlarse de este tema de meterse en la cabeza del asesino,
Pero cuando les preguntas qué es lo que hacen, básicamente describen meterse en la cabeza del asesino. Empiezan a hacer interpretaciones psicopatológicas de los crímenes, empiezan a hacer, pues empiezan a crear muchas de las veces fantasías de estos criminales como personas profundamente pervertidas o con motivaciones simbólicas de cómo es que puede suceder la criminalidad. La verdad es que todo esto es producto más de la ficción, de los medios de comunicación y de algunos discursos en algunos juicios. La perfilación criminal es uno de los elementos más importantes, tiene que ver con hacer inferencias de las características del agresor, pero estas características del agresor se refieren en términos, digamos, puros al modus operandi, se refieren más bien a la logística de los hechos, en todo caso a la motivación y a otros elementos que son muy importantes a tomar en cuenta a la hora de poder, por ejemplo, establecer una reconstrucción de los hechos. Pero en los medios de comunicación, en el entendimiento público y lamentablemente muchas veces en el entendimiento de quienes enseñan esto en clases de criminología, enseñan la perfilación criminal como lo que estamos viendo en la pantalla, como un tema de, no sé si ustedes recuerdan esta serie, a mí me gusta mucho la serie de Aníbal, y este cuate entraba a las escenas del crimen y decía, this is my design, y ahí está muy padre esa escena donde entra y luego como que se imagina todo lo que está pasando el vato y luego dice, hizo esto y luego hizo el otro y entonces quiso hacer aquello y luego entonces en la escena del crimen él empieza a hacer inferencias acerca de los hechos. Esto es algo muy común. ¿Quién hace eso también? Los de Criminal Minds, ¿no? Los de Criminal Minds van, y es más, ni en la escena del crimen, van en el avión y ya están diciendo quién fue. No, sí, esto es la obra de un típico asesino psicótico. En concreto, es esta idea de que hay tipos de asesinos. Y esto es muy común de las primeras etapas. O sea, piénsalo cuando eres un estudiante de psicología, ¿no? O de criminología, cuando quieres plantear tu tesis, ¿no? Es muy común que si tú eres maestro, por ejemplo, escuches estudiantes teniendo ideas que pues, son cosas que ya están bastante superadas, pero que, por ejemplo, ellos dicen, yo quiero ver si hay una relación entre la criminalidad y el estilo de música que escuchan. Quiero estudiar la música que escuchaban los criminales, ¿no? Como si los criminales fueran una especie diferente de persona, ¿no? Es como decir como si los choferes de camión fueran un tipo diferente de persona. O sea, que incidentalmente manejan camiones de autobús o transporte público, no los hace de características personales diferentes. Pero entonces estas ideas parten de este esencialismo. El esencialismo es que los asesinos en serie o cualquier gente que cometa crímenes es esencialmente distinta a una persona que no los comete. Y no se comprenden la complejidad de los diferentes niveles de análisis, por ejemplo, ecológico de la violencia. Entonces, Criminal Minds juega con esta fantasía Aníbal. A mí me parece que Aníbal es una serie infinitamente superior a Criminal Minds, pero ambas juegan con la misma fantasía de ir a la escena del crimen y ahí mismo determinar qué fue lo que sucedió y empezar a hacer inferencias. Y que estas inferencias importantes son deseables y son parte importante del proceso de perfilación. Ustedes recordarán, por ejemplo, otro de los elementos que fueron muy importantes para la creación de este mito de los asesinos en serie y la perfilación criminal fue esta película, que peliculaza de David Fincher, que a mí me gustaría un día hacer un podcast al respecto. Vamos a empezar a hacer un podcast de recomendaciones de películas y de cine, de todo este tipo de cosas, para poder hacer análisis de los contenidos. Por ejemplo, esta película, cuando primero se ve, pues se entiende más como la historia del bien contra el mal, ¿no? Los detectives tratando de ser bien y el mal, en este caso encarnado por John Doe, este super asesino que tiene unas habilidades logísticas impresionantes, que luego se hace una copia barata cuando sacan Saw. ¿Se acuerdan de Saw? Pues Saw es como la versión chafa de John Doe, pero también los dos tienen habilidades extranaturales para poder asesinar y para poder cometer todas sus fechorías. Y pues evidentemente fue parte importante la idea. Incluso ya les mostraré yo en los siguientes podcasts cuando analicemos estas películas. Hay un diálogo muy importante entre el personaje de Brad Pitt y el personaje de Morgan Freeman, donde hablan precisamente de quién es John Doe y por qué es importante, ¿no? Mientras Brad Pitt piensa que John Doe es un monstruo, que si lo detienen están haciendo un bien a la sociedad, Morgan Freeman dice, pues es mi chamba, pero al final del día detenerlo a él no va a detener el hambre, la guerra, la destrucción, y esto simplemente es una manifestación más
de un mundo podrido en el que vivimos. No es la encarnación, sino simplemente otra versión de una serie de violencias que otras son más visibles y otras no. Él cree en el esencialismo, el bien contra el mal, y él cree pues en una justicia basada en la resignación, en hacer, decía él, una de mis frases favoritas del cine, dice, yo no creo que el mundo valga la pena, pero creo que vale la pena luchar por él, ¿no? Mientras él cree que él puede ser el héroe. De eso se trata la película, pero aún así la película se volvió un hito cultural sobre los clichés de las películas de asesinos en serie y de estos superpolicías que los persiguen utilizando técnicas psicológicas, mucho menos de evidencia física, más de técnicas psicológicas, meterse en la mente. Y sobre todo esta fantasía del gato y el ratón. O sea, es decir, que todo el tema de él, no se las spoilereo, véanla, por cierto, para que ahora que veamos el podcast, que lo hable, pues no sé, no les vaya a spoilerear mucho, pero todo este tema tiene que ver en un juego con estos tres personajes. Y bueno, también no sé si ustedes se acuerdan de esta, que también está muy chafa la película, pero en su momento era muy entretenida, que es esta película donde sale Angelina Jolie, que es una, que aquí la representan así como muy sensual y todo, pero en realidad en la película es una como criminalista, es una policía, pues en realidad sí es, o sea, es una policía que hace criminalística y y un poco la intención es mostrar esta idea de la criminalística que hace inferencias, y esto es otro problema. Entonces, estos son problemas, ejemplos comunes. El asesino como un monstruo, la criminalista como una persona que hace inferencias, los agentes del FBI como que atienden todo tipo de crímenes, violaciones, asesinatos, feminicidios, o sea, el FBI al parecer en la fantasía se mete en todas las broncas posibles. Y sobre todo, y este es uno de los más dañinos, que la escena del crimen contiene información que se puede sentir solamente si estás parado ahí mismo. Esto, evidentemente, en la vida real no funciona, pero lo más lamentable es que muchas personas que están, pues, miren, muchas personas que trabajan en el tema lo creen. Ahora imagínense personas que no trabajan en el tema y solamente se dedican a dar clase, pues siguen repitiendo estas tonterías. Podríamos de manera general, y eso lo hago yo, digamos, a manera personal, hacer una distinción entre diferentes aproximaciones al concepto de criminal profiling. El más conocido, digamos, el popular, el que suelen conocer no necesariamente la gente que anda en el medio, pero que se ha vuelto muy popular, precisamente, por ejemplo, la serie Mindhunter, las series de los canales de televisión como Discovery Investigation. En concreto, ese tipo de programas, a Robert Ressler, que es un agente del FBI ya fallecido, que fue uno de los primeros en hablarse o definirse de esta forma, como perfilador criminal. Él es el que empezó a crear estas categorías pues bastante simples entre asesino organizado y desorganizado. No se nos olvide que Robert Ressler es un buen policía, es un policía, pero no tiene estudios científicos, no es un científico, pero aún así decidió hacer categorías científicas, tratando de escribir un libro que pues, es un libro que a la fecha se sigue utilizando y que es, digamos, un libro clásico, pero que se utilizó que se construyó básicamente sin ningún control pues de una publicación científica. Eran simplemente especulaciones basadas en la idea de sentarse a hablar con los asesinos, ¿no? Y ustedes lo pueden ver esto manifestado en diferentes productos de la cultura popular, entre ellas pues la serie que les recomiendo mucho, que es Mindhunter, que está en Netflix y que también es dirigida por David Fincher, el mismo que les mencionaba hace rato, que dirigió y Seven, hizo otra de mis películas favoritas, se llama, ¿cómo se llama este compa? El Zodiaco. Y bueno, ya hablaremos más de David Fincher y su obsesión con los asesinos en serie, no para mostrar asesinos en serie, sino para mostrarnos, dice él, lo pervertidos que somos y no queremos vernos, y en concreto mejor preferimos pensar que hay monstruos fuera de nosotros en lugar de pensar que hemos creado una sociedad monstruosa. Por otro lado está la perspectiva, se le llama nomotética porque lo que pretende es comparar este crimen con otros crímenes que él considera que conoce, y entonces este es un tipo de crimen. Esto es muy común en la serie de Criminal Minds. En Criminal Minds utilizan lenguaje, jerga científica, alguna tiene sentido, la mayoría no, pero de repente utilizan términos como organizado, desorganizado, que son propios
del modelo, le vamos a llamar modelo del FBI, por llamarle de una forma, pero no se nos olvide que el FBI no es una universidad, ni es una institución académica, ni son científicos, simplemente son policías con estudios en algunas ciencias y que han tomado decisiones de presentarse a sí mismos, en este caso en particular, como expertos. En otras cosas el FBI seguramente pues es muy eficiente, pero ya cuando se empiezan a llamar científicos o psicólogos o perfiladores, pues se vuelve problemático. El doctor Brent, mi colaborador y amigo, él es el representante de lo que sería la perspectiva ideográfica, que en oposición a la perspectiva nomotética, lo que él propone es que la investigación se debe basar en evidencia física y en el estudio profundo del caso en sí. La gran discusión que siempre tiene Turbi con los investigadores es que no conocen el caso. Por ejemplo, que quieren hacer inferencias en la escena del crimen sin conocer la vida de la víctima. Y dicen, no lo necesitamos. No es que no lo necesiten, es que hacerlo requiere más tiempo. Y es un poco el tema. O sea, el tema al que nos enfrentamos en nuestros países es a la saturación de los sistemas de justicia, a la falta de recursos, pero sobre todo a la falta de capacidad técnica, la falta de capacitación, ya que la falta de capacitación es una de las características que precisamente permite que se tomen decisiones que no tienen sentido lógico en la investigación, como por ejemplo, decidir que un suicidio es suicidio en la escena del crimen, sin esperar los meses que se requieren para obtener, por ejemplo, toxicológicas, una autopsia adecuada, una investigación del contexto de la víctima, de sus antecedentes, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier intento de ir a la escena del crimen para resolverlo ahí mismo o establecer hipótesis que lleven a la aprehensión de alguien o que lleven a conclusiones o que no lleven a más investigación, pues es, hay que decirlo, pseudociencia. Robert Ressler no participaba realizando investigaciones de la escena del crimen. Robert Ressler se le invitaba como asesor en algunas fiscalías o algunos agentes del FBI, también autodenominados perfiladores, y a veces llamados perfiladores porque pues sí, son perfiladores, van pero a juicios a dar una opinión, que en ese caso muchas de las veces se considera experta, acerca de la responsabilidad de un individuo porque cumple con las características que corresponden en la escena. Esto es lo problemático, es como tipos de crímenes, tipos de criminales, tipos de escena. Esto es, pues, psicología 101, ¿no? La psicología 101 es como cuando uno aprende el DSM o el CIE y empiezas a hacer cruces y cualquier categoría que ves en el DSM, pues resulta que te aplica a ti. No estás leyendo el DSM y dices, este soy yo. ¿Por qué? Bueno, lo explicaban los conductistas, porque hay dos procesos. Uno de ellos es la discriminación y otro que tiene que ver con la identificación. Y a lo que se refiere es que para poder aprender necesitamos ejemplos cada vez más distantes entre sí y cada vez más cercanos y más para que pueda hacer la distinción entre uno y el otro. Otra forma de hacerlo es no estar haciendo estas comparaciones y seguir una perspectiva ideográfica. La perspectiva ideográfica implica conocer, tener todos los datos para entonces empezar a hacer conexiones. Y por otro lado, a mí me parece uno de los grandes, digamos, que ha aportado al estudio, sobre todo de los estudios sobre criminalidad, es Elliot Dayton, un antropólogo canadiense, que él no se dedica a diferencia diríamos, Brent Turbi, yo personalmente trabajo con él, nosotros revisamos casos. Y entonces lo que hacemos es se nos asigna un juicio, se nos asigna un caso, tomamos protesta como perito, pedimos la evidencia, la recogemos, hacemos investigación, revisamos la información y luego empezamos a hacer procesos de interpretación de la evidencia para poder presentar perfiles criminales, reconstrucción criminal, análisis de feminicidio, tortura, y esto él lo hace desde la evidencia física y yo desde la evidencia de la conducta. Robert Ressler más bien participaría muchas de las veces participando como testigo experto, revisando y dando su opinión con respecto, digamos, al tipo de crimen, ¿no? Pero nosotros nos dedicamos más a la evidencia física y de campo y generar más datos, sobre todo ver qué es lo que falta. Si falta algo, no se pueden tener conclusiones. Si no se pueden, sin victimología, no se pueden hacer este tipo de cosas. En cambio, los Dayton, él nunca dijo que él andaba resolviendo crímenes, él más bien estudió cierto tipo de crímenes y él hizo una postura más bien antropológica, sobre todo para la explicación de estos crímenes. Y me parece que Elliot Dayton es uno de los adelantados a su época, que se ha hecho, debería de hacerse más eco de su trabajo. Elliot Dayton, por ejemplo, decía que el fenómeno de los asesinos en serie era un fenómeno
más bien cultural y social, que era otra vez un producto de los medios, pero también que la violencia se interpretaba como si fuera un asunto de enfermedad mental o de monstruosidad, pero que en realidad estábamos ante crímenes de odio, por ejemplo, ¿no? Muchos asesinos en serie asesinaban pues, por motivaciones feminicidas, por sentirse rechazados y querer restaurar el orden en el mundo en donde ellos son los protagonistas, y asesinaban a sus víctimas por este tipo de desplantes. Pero Edward Layton también hace un análisis de cómo las culturas crean estos criminales, sostienen y generan impunidades. Entonces, creo que Eliot Layton ha proveído de formas y estructuras de reflexión que nos ayudan mejor a entender la criminalidad. Entonces, si se fijan, estos son 3 autores, ahorita les voy a mostrar algunos de los libros para que veamos la diferencia. El asunto es que el estudiante de criminología, y muchas veces los estudiantes de psicología que se acercan a este tema, pues se acercan por Robert Ressler, pues, porque yo también, a mí me regalaron el libro de Robert Ressler, precisamente. ¿Quién me lo regaló o a quién se lo robé? No se crean. No me acuerdo. Creo que fue Laura. Laura, tengo tu libro de Robert Ressler, no estoy seguro. Laura, una colega perfiladora criminal precisamente de Argentina. Si lo tengo, déjame, no sé, me lo prestaste y nunca te lo regresé porque ahí lo tengo en la biblioteca. Si no, alguien me lo prestó y no se lo regresé, y ahí lo tengo y con mucho gusto se lo regreso. De Brent Turby, él más bien estaría como en el tema, les digo, de ser perito, ¿no? Ser perito como tal, y él es un teórico investigador antropológico, creo que muy relevante. El uso del término, les decía yo, es polisémico y tendríamos entonces que hacer distinciones entre las diferentes formas en cómo se expresa. Por ejemplo, la perfilación psicológica es aquella que la hace precisamente un psicólogo. Esta, la verdad es que tiene una utilidad pues relativa en la investigación. La perfilación psicológica es aquella que se caracteriza por este asunto y esta fantasía de sentarse con el agresor para poder platicar de sus crímenes y poder establecer un perfil de personalidad. ¿Por qué digo entre comillas perfil de personalidad? Porque la personalidad no debería ser el objeto principal de una evaluación psicológica. La personalidad, incluso ha dicho la Suprema Corte, pues es pues hasta información irrelevante y reservada para la persona, es parte de su identidad. No es la personalidad lo que lo hizo asesinar, son una serie de motivaciones, circunstancias, deseos, ganancias, que fue lo que lo llevó a eso, y no podemos entender eso solamente entrevistando al criminal. Tenemos que investigar el caso, tenemos que conocer a la víctima, pero tenemos una tendencia a querer solamente ver al criminal. Piense ustedes cuántos criminólogos, cuántas criminólogas, cuántos psicólogos, psicólogas forenses están obsesionadas con estos asesinos en serie y con el criminal, y hablamos constantemente de ellos como si de sus dichos, de sus pensamientos, de sus videos en donde los están acá entrevistando y ponen sus caras de malos, de alguna forma pudiéramos explicar lo irracional de la violencia que vivimos todos los días. Y por otro lado, le quitamos voz, le quitamos protagonismo y le quitamos pues lo más profundo o lo más esencial de este tema, que es pues la propia víctima, a quien ha vivido la violencia, a quien se le ha despojado de derechos, a quien se le ha olvidado y que se ha convertido su dolor en un espectáculo mediático, pues. Y eso se refleja en la práctica, ¿no? Todos quieren ir a entrevistar ahí al asesino en serie y tomarse fotos con él. Robert Ressler se toma fotos con asesinos en serie. Yo conozco por ahí colegas, muy chafas, por cierto, que se presentan en congresos y dicen, yo fui con un asesino en serie, creo que de Chiapas, y me regaló esta pulserita y la saca y la enseña. Entonces, no es que no haya perfiles psicológicos que se puedan hacer, pero eso no es una muy mala práctica. Una buena práctica es hacer perfiles psicosociales, que lo que hacen es hacer una indagación de los antecedentes, por ejemplo, en el caso de feminicidio, de conductas o de patrones misóginos para poder comprender el contexto de la violencia. Pero ese es otro tema, tiene que ver con la investigación de sus antecedentes, no de sus discursos de, de niño será que le pegaron y lo vistieron así, lo vistieron así, y le pegaban con un gancho y por eso se volvió asesino. Eso es otra vez una repetición de la fantasía más que de la realidad. La perfilación estadística, o también llamada la perfilación geográfica, pues es también otro de los tipos de perfilación que también tienen su origen realmente en lo que se llama básicamente pues seguridad pública, lo que es la georreferenciación de crímenes o de incidentes para tomar decisiones sobre protección, iluminación, programas o lo que sea, pero hubo gente que empezó a tener la fantasía de que se podían hacer radianes y que se podían poner cosas,
Rosmo en particular, el otro día me enseñaban un artículo que estaban haciendo una comparación entre el comportamiento de los tiburones y los asesinos en serie. Sí lo pueden ver. O sea, sí pueden ver cómo constantemente regresamos a esta idea de los asesinos como otra vez entidades completamente separadas a nosotros, y por eso no resolvemos los asuntos estructurales que sostienen la violencia, pues, porque constantemente decimos, bueno, ya metimos al John Doe a la cárcel, pues fin, el mundo ahora es mejor, ¿no? No, el mundo tal vez ahora es peor, porque ahora nos estamos engañando. Entonces, bueno, el análisis estadístico no es perfilación criminal, pero bueno, se le llama así porque otra vez el nombre es muy cool y por eso muchos se quieren llamar a sí mismos perfiladores criminales. La biográfica es aquella que se realiza para hacer precisamente libros, para sacar así como la vida de Ted Bundy. Yo viví con un asesino, yo conocí a Jeffrey Dahmer, yo conocí a este vato, la vida de la Mataviejitas. Lo cual, los cursos de criminología se llenan de este tipo de cosas y es más, pues parte de esta fascinación de las novelas policiales que tiene todo un historial. O sea, ustedes, por ejemplo, bueno, ahorita me encuentro en Saltillo, pero yo vivo en Aguascalientes y ahí está Guadalupe Posada, y Guadalupe Posada, a pesar, además de ser grabador, artista de todo un estilo y que creó toda una tendencia, él era el que ilustraba las noticias policiales y es de la nota roja, pues. Entonces, no hay mucha diferencia entre la forma en la que a veces se habla en la criminalística. Ven ustedes los influencers, sería un término, no, pues youtubers o tiktokers del tema, que lo que hacen es presentar, chavos, ahora les voy a enseñar un cuerpo en putrefacción. Miren, esto es putrefacción, entonces, y luego dicen, no, esto es científico. ¿Científico de qué? O cuál es el objetivo de eso? O sea, ¿de dónde se le llama científico, así como los policías se llaman a sí mismos investigadores o psicólogos? O así como el alarma se llama a sí mismo periodismo. Es entretenimiento. Eso es entretenimiento. No me voy a poner a juzgarlo de manera así como muy severa, porque pues cada quien, o sea, a mí también me gusta, no sé, a mí me gusta el gore, por ejemplo. Yo he visto películas muy severas de zombies, pero creo que vale mucho la pena decir, esto es una película y esto es entretenimiento, y las biografías de los asesinos en serie son entretenimiento, son novelas de misterio, son, se llama, pues es cultura pulp, es cultura de nota roja, pues. El problema es que tenemos científicos que hablan en términos de nota roja y que trabajan o que pretenden representar los intereses de la justicia y la ciencia. Eso es lo problemático. Y el análisis de evidencia conductual, pues sería la perfilación ideográfica, que es la perfilación como una técnica derivada de la criminología forense que sirve para poder inferir características de criminales, para poder hacer decisiones judiciales, ¿no? Sobre la probable responsabilidad, participación y logística de esclarecimiento de los hechos. Miren, unos problemas que se suelen tener cuando se habla de perfilación, pues es el uso del término. Hay una dispersión del término impresionante. Cualquiera se puede llamar perfilador. Por ejemplo, estudian, es como, bueno, otra vez, es como, ya estoy viejito y ya soy de esas personas que dice esas cosas. Cuando era joven no era tan así. Entonces, cúlpeme de mi edad. Pero, ¿cuándo te vuelves psicóloga? ¿Cuando te dan tu título o cuando practicas? Pues una cosa es ser licenciado en psicología o maestro en psicología y otra cosa es, pues, ser psicólogo o psicóloga de cualquier tipo, ¿no? O sea, tiene que ver tanto con el grado académico como con la práctica. Pero el asunto de perfilación criminal es que, pues, hay gente que no tiene ningún grado académico relacionado y se puede llamar a sí mismo perfilador criminal porque tomó un curso y le dieron perfilación criminal. Una cosa es estar certificado en perfilación criminal y otra cosa es ser perfilador criminal. Te puede servir una certificación precisamente para hacer una mejor práctica, pero no te vaya a convertir en perfilador criminal hasta que vayas y presentes a juicio un perfil o participes en procesos de tal. Y que lo hagas tampoco te va a convertir en un ser especial. El tema es que la perfilación criminal no es un tipo de pericial que se utilice siempre. Hay otros tipos de evaluaciones forenses mucho más comunes, mucho más necesarias, como la victimología forense, por ejemplo. Y casi nadie se le hace cool llamarse a sí mismo victimólogo forense. Ese es el problema.
porque pues, nos interesa más como el otro asunto. Otro tema que yo he identificado mucho es el asunto de los nominalismos. El nominalismo es cuando le queremos poner un nombre a algo nuevo y entonces es no, yo he oído colegas que dicen, no, yo inventé mi propio método de perfilación criminal. ¿Por qué? Porque se puso a pensarlo. Porque, o sea, ¿a qué se refiere? No se inventan propios métodos. La ciencia no funciona así como inventos, pues eso es de caricaturas, eso es del Pato Donald, pues. O sea, las cosas no se inventan, sino que más bien se van construyendo académicamente en lo que se llaman líneas de investigación, cuerpos académicos, son tendencias, o sea, no hay una persona que se le ocurran las cosas y de ahí surja todo, sino más bien hay un andamiaje de conocimiento, a veces regresamos más atrás, a veces hacemos citas más actuales, pero en concreto hay que tener mucho cuidado con la idea de que alguien tenga un nuevo, o sea, que alguien tenga algo nuevo. Ahí tuvimos un asunto en Colombia donde un colega, una persona decía que él había creado un nuevo perfil, que una nueva metodología, y pues qué chido, ¿no? O sea, un aporte más a la vida, pero entonces le decían, ¿y dónde está? Y decía, no, lo estoy haciendo, es un libro secreto, pero ya pronto va a salir, va a estar muy bueno. Pues sí, es como alguien que dice, yo, o sea, estoy en una película, es como el niño que decía que tenía muchos juguetes y que le habían regalado en Navidad, pero los había dejado en la casa de su abuelita. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere ser el chido en esto, quiere ser el fregón, el bueno en esto, porque somos una cultura profundamente machista y parece que estamos jugando a los espadazos, pues, saber quién sabe más de tal tema, que es muy común otra vez en las culturas de seguridad pública, de policiales y en las culturas en general, pues, de competitividad masculina, lo cual creo ha afectado muchísimo. Otro tema, pues, es el sensacionalismo, la forma en la que se presentan estos crímenes como productos, otra vez para el morbo, para el consumo público. Hay muchas razones por las cuales nos gusta ver, o hay una sensación o una tendencia a ver, pues, imágenes grotescas, pero la principal de ella tiene que ver con que nos hace sentir bien de alguna forma. Hay una adrenalina, pero también estamos a salvo, es como ver una película de terror. Y tenemos que ser como muy conscientes de ello para poder comprender cuáles son nuestras reales motivaciones, porque esconderlas detrás de una especie de educación, sí me parece pues denigrante para el sistema de justicia. Y bueno, ya finalmente, pues el tema de la pseudociencia, o sea, sí hay mucho pseudociencia en el asunto de quienes se llaman perfiladores criminales, utilizan mezclas de psicología que pues no dan, ¿no? O utilizan teorías que ya están descartadas, o utilizan cosas que tienen más que ver con la ficción, o que tienen más que ver con una especie de sentido sobrenatural, como el vato del Aníbal, ¿no? Que es como alguien que tiene como una especie de sexto sentido. Había otro perfilador criminal en una serie que se llamaba Milenio, ya muy vieja, seguramente ustedes ni la conocen, pero googleéla, Milenio, asesino en serie, y era un actor que también tenía como una especie de visiones acerca de cómo resolver los crímenes. Y esto es la flojera de los investigadores, de los escritores. La flojera de los escritores es, para poder realmente hacer una novela de misterio, es complicado, pues, porque vas a tener que caer en elementos comunes. Alguien dejó un papelito y luego le hablo al doctor y el doctor me dice, no es tan espectacular, pero es más espectacular verlo como un acto de superpoder. Los superpoderes es una forma de hacer narrativas que sean más atractivas para el público. Y entonces tratan de mostrar la perfilación criminal como si fuera un superpoder en lugar de una técnica de aplicación del conocimiento que tiene una serie de procedimientos que la mayoría de ellos requieren mucho trabajo y que si tienes vocación para esto e interés, te van a resultar profundamente interesantes, pero si no, te van a parecer profundamente aburridos. Por eso mucha gente prefiere, mejor decir que es perfilador, que llega a la escena del crimen y que ahí resuelve las cosas. Una forma de distinguir precisamente es viendo los libros que se escriben al respecto. Vean el título del libro de Robert Ressler, ¿no? Whoever Fight the Monsters, aquel que pelea con los monstruos, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el protagonista de este tema. Se trata sobre él y pone unos ojos, pues, depredador. Creo que es de Charles Manson, ahí
pues la portada, ¿no? My 20 years tracking serial killers for the FBI, tracking, o sea, él los estaba buscando, O sea, él los estaba buscando, no que fue a la cárcel a hablar con ellos, no que ya que fue después del juicio, porque es más emocionante, porque él es como es como un cazador que es cazado por otro cazador, entonces este es más listo que este compa, y este compa es súper narcisista. ¿Te has visto las entrevistas con Charles Manson? Que ahí lo tienen haciendo, es como el especie de Changoleón, pues, no sé si ustedes, bueno, hay mucha gente de Latinoamérica que no conoce quién es el gran Changoleón, pero googleenlo y van a saber quién es Changoleón. Este texto, pues es un texto a lo mejor no tan emocionante como este, pero si eres un ñoño como yo, te va a gustar mucho este libro. Te recomiendo mucho que leas. A mí me cae mejor el libro de Brent que Brent. Se crean, lo quiero mucho. Pero es muy buen escritor y hace muy buenos productos científicos. Y eso es por lo cual, digamos, yo trabajo con él, porque leí el texto y dije, caray, esto está interesante, porque él, como yo lo había conocido, y la verdad es que no había tenido mucho interés en hablar de perfilación, este tipo de cosas, cuando lo conocí hace, creo que 6 años, ¿no? Entonces, esto es un libro académico, ustedes lo publica el Sevier, una de las editoriales pues, más viejas del mundo, le publicó a Newton, y es un texto académico de referencia en las universidades de diferentes partes del mundo. Es el libro de perfilación criminal más vendido en el mundo. Este seguramente vende más, pero no es un texto académico, este es un texto para comprarlo en Sanborns y para irlo leyendo en un avión o irle a la playa y estarlo leyendo, y está padre porque es más como un tema biográfico. Y el texto, que si se fijan, Hunting Humans, porque le ponen el nombre así, dicen, no, pero es que aquí hay que saber, Elliot Newton, pues seguramente su editor le dijo, no, pues hay que ponerle unos ojitos, perfilación, pero este es un libro académico muy bueno, antropológico. Elliot Newton escribe de una manera muy sencilla, evitando tecnicismos muy densos de la antropología. ¿Por qué? Porque es un libro de divulgación científica, ¿no? Aunque tiene textos un poco más académicos, ¿no? Entonces, esa es un poco la intención. La idea es que hay un mercado detrás de esto y pues evidentemente hay una necesidad real. Finalmente, algo que quiero platicar con ustedes, bueno, de manera general, ¿cómo se hace perfilación criminal? Se requiere toda la información e historial de la víctima, eso le vamos a llamar victimología. La victimología es fundamental. No vamos a empezar a hablar si el asesino es organizado o desorganizado nada más por cómo dejó la escena del crimen. Tiene que ver con la víctima, tenemos que conocer la víctima. Canter, ¿sí era Canter? Sí. Decía que la victimología no era necesaria, que con solamente ver cómo se había cometido el crimen. El problema es que me pregunta Cas Temeraz, ¿en dónde se puede conseguir el libro de Brent? En Amazon, puedes buscarlo en Amazon. Si te interesa conseguirlo en español, que es una versión, digamos, en 3 tomos, más cortita, puedes mandar un inbox a la página de Psicología Criminal y Forense y ahí te pasan el teléfono para que lo puedas conseguir. Pero si quieres el libro en inglés, que te lo recomiendo mucho que lo tengas, si es que hablas inglés, y si no, yo creo que vale la pena tenerlo porque pues es un texto de referencia importante en el mundo académico. En Amazon lo puedes comprar, hay versiones, te recomiendo, el año que viene ya vamos a publicar y me incluyo porque estoy ayudando en el texto, la 5ª edición del Criminal Profiling. Entonces, bueno, se requiere todo el tema de victimología, se requiere todo el tema de la escena del crimen, y esto implica no la escena, no es el procesamiento de la escena, es la investigación de la escena, la interpretación de la evidencia. La interpretación otra vez no se hace en la escena. Y finalmente, pues el análisis de la evidencia física. Entonces, es ciencias forenses, es análisis de la escena del crimen, es victimología, y a partir de eso se tiene una perfilación. Pero bueno, esto, si se los explico ahorita, así como estoy diciendo, no creo que lo esté explicando bien, pero el punto que quiero dejarles es este. Si nosotros pensamos la investigación criminal en 3 niveles, como una pirámide, la primera pirámide es la recolección completa de información, es decir, aquellos que van a hacer como este trabajo importantísimo de documentar, de describir, de identificar los elementos de la víctima, del crimen, los antecedentes, es decir, recoger información antes de interpretarla. Aquí es donde está la escena del crimen.
En este segundo están los peritos disciplinares, aquellos que hacen peritajes de psicología forense, de química forense, de balística, de criminalística de laboratorio. Y luego acá estarían lo que le llamamos interpretaciones generales, aquellos que ven esto, que interpretan la calidad de esto y de esto, lo relacionan, piden más actividades de investigación y luego hacen interpretaciones más generales. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Importante. Noten que dependiendo de qué lugar te encuentres en la pirámide, pues es el tipo de capacitación que necesitas. Si vas a hacerlo de abajo, lo que tú necesitas es información técnica. Y necesitas ser hábil en procedimientos. Es lo que hace un criminalista de campo. Es una persona que es logísticamente ordenada, que tiene conocimientos al respecto, pero que no requiere hacer interpretaciones del mismo. Es una persona, pues, que está empezando, es una persona técnica. Estos son los peritos que son los especialistas. Estos requieren, pues, tener una licenciatura, lo preferente una especialidad, como se suele usar en Colombia, o una posgrado, una maestría, por ejemplo, puede ser, porque ellos van a dar opiniones expertas, por ejemplo, de psicología, de química, de balística. Y luego hasta arriba estarían los científicos generalistas, aquellos que tienen habilidad para leer estos, y no solamente leerlos, sino tener una lectura crítica de los mismos, y del proceso de investigación, porque a esto les va a tocar hacer interpretaciones generales, reconstrucción criminal, análisis de la escena del crimen, vinculación de casos, autopsia psicológica. Entonces, un poco el nivel de capacitación de este debe ser muy diferente de este. Entonces, un criminalista, pues, que anda diciendo que es de perfilación, pues, tal vez no. Tal vez un perito que diga que hace perfilación, pues tenga más sentido. Pero lo que sí, y un poco ese es el tema que les quiero dejar, es la perfilación criminal se hace después, no en la escena del crimen. No tiene ningún sentido hacer ningún tipo de interpretación en la escena del crimen, porque en la escena del crimen no se tiene información, por más que se tengan superpoderes. En las series les ponen superpoderes para que la historia avance más rápido, porque si no, qué flojera de un asesinato. Todo el mundo quiere ver la escena en la película. Entonces lo ponen al personaje en la película para que llegue, mucho cuidado, John, y ese tipo de cosas, pero en la vida real, un perfilador, nosotros recibimos el caso meses después, tenemos toda la información, nos podemos analizarla, revisamos los peritajes, empezamos a hacer análisis de contexto, revisamos los antecedentes de la víctima y luego empezamos a establecer hipótesis y poderlas probar de diferentes formas. Esa es la perfilación criminal. Y la perfilación criminal, yo sé que la gente no va a dejar de utilizar el término de manera popular y no tienen por qué dejarlo de hacer, pero sí invito a colegas, estudiantes, universitarios, que una vez más reflexionemos y dejemos de explotar como si fuese esto mire, déjelo por el lado por el lado pues del sufrimiento de las víctimas y eso, ¿no? Que es un tema. Sino más bien, pues seamos un poco más rigurosos y cuidadosos. Esto involucra procesos de justicia. El otro día oí un criminalista decir cosas como que él podía determinar si había sido feminicidio o no por la posición de la víctima. O que decía que una persona trans, por ejemplo, era hombre si biológicamente era hombre y en su INE o en su identificación decía que era hombre y que él tenía que poner el nombre de la persona como original y biológicamente se le había llamado, biológicamente, bueno, desde cómo estaba en su acta de nacimiento, ignorando los protocolos del feminicidio, ignorando los principios de identidad de Yogyakarta, de los derechos humanos, básicamente siendo un ignorante que opina. Y eso es lo problemático de esta área. Mientras no comprendamos que esto tiene ciertos niveles, que tiene un orden y que este orden nos ayuda a tener transparencia, seguridad, pues cientificidad en nuestros juicios, estamos hablando de algo muy importante, el sistema de justicia, pues de ahí que sea dañino que sigamos hablando de perfilación criminal en ese sentido, ¿no? No va a dejar de ser sexy la perfilación criminal, la gente va a seguir llamándose a sí mismo perfiladores criminales, pero nosotras, tenemos la oportunidad de preguntar, levantar la mano, oiga, ¿y usted por qué es perfilador criminal? Y pues a lo mejor hacer de un momento incómodo un momento sublime. Finalmente,
me quiero despedir. Muchas gracias por su atención. Me pasé bastante el tiempo que tenía contemplado. Agradecerles su tiempo. Les quiero presentar un par de proyectos. Al lado de este video voy a poner un link en donde ustedes se pueden inscribir para recibir más información. Les anuncio que el próximo año vamos a abrir una maestría en criminología forense y perfilación criminal, a la cual ustedes se van a inscribir. La primera generación, estamos estimando, empieza en marzo del 2021. En enero abrimos la convocatoria, pero se los anunciamos y vamos a dejar un link al lado del video para que se puedan dejar su correo electrónico y mandarles la información. Esta sería la primera maestría en criminología forense latinoamericana y también estará en inglés y en español. Tendremos grupos para el mercado internacional y para el mercado en español latinoamericanos tendremos porcentajes de beca para promover, porque es un poco la intención, promover el avance de la investigación y el acceso a la justicia en nuestros países latinoamericanos. Y seguimos teniendo la maestría en psicología criminal y forense, que también abriremos, esperamos, grupo en mayo del siguiente año. Entonces, si les interesa, estén muy atentos. Y también el año que viene, pero más temprano, por ahí de febrero, hemos estado trabajando en un convenio con la Universidad Konrad Lorenz. Es una universidad de las más importantes, sobre todo en el tema de psicología en Colombia, una universidad de mucho renombre, con los cuales tenemos muchísimo gusto de colaborar con ellos, con instituciones como Konrad Lorenz, como instituciones como el INACIPE, con el cual también vamos a anunciar un diplomado en investigación forense de tortura con protocolo de Estambul. Les anunciamos que con la Konrad Lorenz abriremos una certificación en perfilación criminal. Ya teníamos 3 años que no abríamos la certificación en perfilación criminal, nos habíamos dedicado más a victimología, pero pues con este convenio de la Konrad Lorenz hemos llegado a un convenio con ellos para ofrecerlo totalmente en línea. Lo puedes tomar totalmente en línea y te incluye, si cumples con los requisitos de la IFC, que es la organización certificadora en este caso, tú tienes opción a certificarte. Gracias por su tiempo, gracias por sus preguntas, gracias por sus participaciones. Dice Ceci Mata, hay muchísimas escuelas de psicología y criminología que utilizan estos fenómenos como parte de su publicidad para atraer estudiantes. Sí, yo creo que sí, y yo no sé si son las universidades como los maestros o son pues los publicistas, ¿no? Yo me acuerdo que yo he llegado, yo le he encargado a diseñadores que me hagan un póster para un diplomado en perfilación criminal. Imagínense usted que me pone, no, psicología forense, ¿no? Siempre son mujeres como, psicología forense son mujeres llorando como en una esquinita, o niños agarrando un osito de peluche, o si es perfilación criminal, como un asesinillo ahí, como escondidillo, haciendo como caritas, ¿no? Lamentablemente, pero sé que entiendo que jalan más, ¿no? Venden mucho más, pero pues también hay opciones, ¿no? Gracias a todos y a todas. La intención era darles una revisión general. Estaremos haciendo más este ejercicio y dándoles más información de esta opción de certificación y de esta opción de posgrado. Mi nombre es Aurelio Coronado. Les agradezco su tiempo y nos estamos viendo. Muchas gracias.